Especial Noticias 1 con María Cristina Uribe. Muy bien, regresamos a Quito, Ecuador. Sonreía un poco con el presidente porque me estaba confesando que el tema del detector de mentiras le quedó gustando. ¿Usted le jalaría al tema si Uribe si el presidente dice que no? Uribe dice, sí, enseguida vamos. ¿Y si dice que no? Un detector de mentiras. Bueno, pero entonces, ¿a qué jugamos? ¿Qué teme? Me explico. ¿Sí? Para ver quién es quién en América Latina, pongámonos los dos ante un detector de mentiras, que nos pregunten sobre la FARC, paramilitarismo, narcotráfico, para ver quién dice la verdad y quién miente. Yo le prometo que lo hacemos en vivo y en directo para saber quién dice la verdad. Maravilloso. Un Desde ahora experto de Europa que son los que a usted le pero con gustan. el presidente Uribe. ¿Okay? ¿Sin el presidente Uribe, usted solo? No, con el presidente Uribe. Bueno, pasemos entonces para ver pues, a otro si tema, son falsos presidente. todos esos libros, el de Virginia Vallejo, Señor de la Sombra, el narcotraficante número 82, pero todo eso es falso, porque de repente es el profesor de economía, reciente político ante la rebelión del pueblo ecuatoriano, que es el cómplice de la FARC. Entonces, para ver quién es quién en América Latina. Veamos eso. Pasemos a otro tema, presidente. Como candidato usted se negó a utilizar el término terrorista para referirse a las FARC y como presidente usted dijo que no era un delincuente en Ecuador quien fuera amigo de las FARC. ¿Continúa teniendo vigencia esas apreciaciones? Mire cómo ustedes cambian y distorsionan las cosas. Esa ha sido la política externa del Ecuador desde mucho antes de mi gobierno. No considerar a la FARC grupo terrorista. Y no solo eso. Antes del presidente Uribe ustedes tampoco lo consideraban. No, presidente, permítame decirle que ¿cuándo? sí. Incluso desde antes del gobierno de Pastrana. Entonces el presidente Pastrana se reunió con terroristas, porque él se reunió con la FARC. No, al final del proceso hasta donde conozco, de paz. Por eso. ¿Y cuándo fue el proceso Y de se paz? reunió con terroristas, justamente por eso estaba haciendo un proceso de paz, para negociar la paz. Entonces resulta que cambia la política colombiana una línea dura con la FARC, Uribe o quien haya sido declara terrorista, lo respalda Bush, lo respalda la Unión Europea y todos tenemos que llamar a los terroristas. Nosotros somos payasos. ¿Cuántos otros países de América Latina declaran terrorista a la FARC? ¿Me podría decir? ¿Cuántos otros? Ninguno. Pero si Ecuador no lo quiere declarar, continuando con la línea de política exterior que siempre hemos tenido, Correa es cómplice de la FARC. Ya basta, ya basta. Están mintiendo. La segunda parte de mi pregunta. Y le insisto, en este país ratifico, simpatizar con la FARC no es delito. Yo no voy a meter a nadie preso porque me diga simpatizo con la FARC. Si alguien sabía que había ese campamento en territorio ecuatoriano y no lo denunció, ahí sí buscaré meterlo preso por todos los medios, por atentar contra la seguridad del Estado. ¿Usted reprueba los métodos de las FARC? Por supuesto. Pero por supuesto, extorsiones, el propio Raúl Reyes, si es verdad, ese diario lo está denunciando, lo está reprobando, los narcocomandantes me parece que lo llaman. Si el Che Guevara estuviera vivo, fuera el primero en rechazar los métodos de la FARC. Pero a ver, es que no me suena lógico, ¿cómo repudia sus métodos y no encuentra repudiable ser simpatizante de ellos? Yo no es que no encuentro repudiable, mire cómo cambian las cosas. Lo que he hecho es que no es delito. Yo puede ser que no esté de acuerdo. Oiga, pero repudiable sí. Pero rechazo eso, no estoy de acuerdo. Pero no voy a meter preso a alguien porque diga simpatizo con la FARC. Gracias a Dios en Ecuador todavía existe libertad de expresión y libertad de pensamiento. Pero es como si yo digo, repudio el holocausto de 6 millones de judíos, pero no soy enemigo de Hitler. Entiendo la simpatía con Hitler. Oiga, María Cristina, se está derrumbando el pedestal donde la tenía. No, por favor, bueno. Aquí a nadie puedo meter preso porque diga admiro a Hitler. Si alguien practica lo que practicó Hitler, se va preso enseguida. Pero aquí, gracias a Dios, existe todavía libertad de conciencia y libertad de pensamiento. Pensar no es delito en Ecuador. No sé si en Colombia. Eso sería en los países fascistas donde pensar es un delito. Tampoco es delito por ahora, por lo menos, presidente. Pero yo le pregunto esto porque a los colombianos nos interesa saber si a usted le duele lo mismo que a nosotros nos duele. ¿Qué cosa? Pues toda esta manera de actuar de la guerrilla, las minas que la pata, los secuestros. Pero por supuesto. Y cuando muere un colombiano es como que si muriera un ecuatoriano. Y nos desangra el alma ver cómo se desangra Colombia. Pero entiendan, por Dios, que no es culpa nuestra, que el problema está en sus manos, que no somos nosotros los que tenemos esa guerra fratricida e indigna, después de todo el apoyo que hemos dado. Aquí tengo las cifras, si las quiere ver María Cristina. 135.000 solicitudes de refugio, 32.000 otorgadas, 96% de los refugiados en el Ecuador con estatus de refugiados son colombianos, centenas de miles más desplazados que no han pedido estatus de refugiados. Toda la solidaridad del pueblo colombiano. ¿Y qué es lo que recibimos? Que nos traten de involucrar en un conflicto que no es nuestro. ¿Revela o no revela? Les puedo mostrar las bases militares que tenemos y los operativos que hacemos en la frontera. ¿Sabe cuánto nos cuesta cuidar la frontera norte? Más de 100 millones de dólares anuales. Aquí están nuestros destacamentos, se lo puede ver. Los rojos son los destacamentos ecuatorianos. Amarillos son batallones. Este es el cuartel general de la Fuerza de Tarea
1, y blancos son 5 destacamentos más que estamos construyendo. ¿Saben cuánto tiene Colombia? 5. Y de ellos solo 2 en plena frontera. ¿Saben cuánto tenemos en Fuerzas Armadas? Hombres, 7.000. 20% de nuestras Fuerzas Armadas. En policía, 3.000. 7% del total de policía. 6.000 efectivos que de forma itinerante realizan operaciones. ¿Saben cuánto tiene Colombia? 3.000. Entre policía y Fuerzas Armadas. 1% del total de su fuerza pública. Esa es la estrategia, colombianos, no se engañen. Aquí tienen un país amigo, no somos cómplices de la FARC, pero la estrategia colombiana, eso sí nos indigna, ha sido atacar de norte a sur para involucrarnos en el conflicto y no están resguardando su frontera sur. Vaya, organicen misiones de observación para que vean. Mientras tanto nosotros estamos gastando más de 100 millones de dólares anuales con cerca de 10.000 hombres en la frontera norte por un problema que no es nuestro. Y si no existiera ese problema, gastaríamos la 10ª, la 20ª parte de eso, plata que se necesita para el desarrollo del país. No queremos aplausos por esto, pero tampoco, por el amor de Dios, es justo que se nos trate de involucrar en un conflicto como victimarios o cómplices o autores de un problema que no es nuestro y del cual somos víctimas. Recuerden, aquí tenemos centenas de miles de refugiados y desplazados colombianos que siempre han sido recibidos con los brazos abiertos. Pero le voy a explicar por qué creo yo que Colombia no concentra su tropa en las fronteras. Lo que pasa es que pensábamos que no teníamos un conflicto bélico con Ecuador, es decir, que teníamos un enemigo en Ecuador. Es tan grande el conflicto interno que tenemos que están todos volcados en el centro para tratar de combatirlo hacia adentro. Yo podría dar otra lectura de eso también, ¿no? Están volcados en los sitios donde da popularidad y votos la política de seguridad democrática. Allá en las regiones fronterizas, lejanas, selváticas, que se les arregle Ecuador y que se involucren en el conflicto. Pero no le parece que hay varias lecturas al respecto de eso. Recuerda que Colombia es el segundo ejército, en este momento, el segundo ejército más poderoso en Latinoamérica, después del brasileño. ¿No le parece que aquí... ¿Cuántos miles de millones han recibido por el Plan Colombia? Tienen dinero y tienen recursos para resguardar un poco mejor su frontera sur. Lo que pasa es que quieren involucrarnos en el conflicto, eso es todo. ¿No le parece que, veo que sigue usted muy molesto con este tema, ¿no le parece que aquí los únicos que ganan son las FARC? Es decir, están debilitadas como nunca militarmente, pero en el plano internacional tienen toda su vigencia, haciendo que países que tradicionalmente han sido hermanos, que son demócratas, se peleen por ellos. Perdón, la FARC no ha hecho que se peleen por él, que no se pelee Colombia-Ecuador. El gobierno de Álvaro Uribe, no, él hubo la responsabilidad, y el ministro Santos. Ya lo han avisado de esa base, hemos capturado, pero prefirieron tener el trofeo de guerra en la cabeza de Reyes a guardar las buenas relaciones con un país hermano. No nos engañemos, llamemos las cosas por su nombre. Pero es que fue decisión de las FARC, y solo de las FARC, supongo, venir a sentarse en Ecuador. Y fue decisión del gobierno de Uribe, y solo del gobierno de Uribe venir a bombardear al Ecuador, en vez de decirnos capturen ese campamento. Y ahora dicen, para justificar su acción, que dudaban mucho y nos tratan de involucrar con la FARC. Entonces resulta que el presidente Uribe estaba invitando a Colombia a un cómplice de la FARC, porque me había invitado para fines de marzo a Colombia. Así es la doble moral de cierta gente.